en España hemos pasado de hablar de las peleas en el PP a una pelea de verdad en Ucrania. Una guerra en toda regla. En principio no iba a ser una guerra. Putin pretendía que esto fuese algo así como una operación quirúrgica. De hecho, en el Kremlin y la propaganda rusa todavía lo sigue llamando operación especial, a pesar de que la cosa ha derivado en una guerra abierta. Bueno, ahí tenemos el titular del Confidencial de hoy, que lo podéis ver. Moscú asegura que no se detendrá y un convoy de 60 kilómetros avanza hacia Kiev. Está poniendo este hombre toda la carne en el asador, como vemos. Vamos a ir con la noticia propiamente dicha. Lo que nos cuenta el Confidencial aquí es sexto día desde la invasión de Rusia a Ucrania y Moscú ha afirmado que continuará la intervención en Ucrania hasta conseguir los objetivos fijados, que consisten en desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Aseguró hoy el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El diplomático ruso acusó además a Kiev de practicar 8 años de violaciones de libertades fundamentales de la población rusa hablante en Ucrania. Bien, siguen atados a lo mismo, la idea de la desmilitarización, que es una obviedad. Si invades un país, lo primero que buscas es desmilitarizarle, lógicamente, y la idea de la desnazificación, y el último ingrediente en la propaganda rusa ha sido del Donbass, lo que os hablaba hace un momento, ¿no? Es después de una guerra que ha durado, una guerra de muy baja intensidad los últimos años, que ha durado 8 años y en el que hubo efectivamente violaciones de esos acuerdos de Minsk por ambas partes, tanto por la ucraniana como por la rusa. Bueno, pues se han agarrado a eso, como podían haberse agarrado a cualquier otra cosa. Han soltado la especie esa de los 14.000 muertos, que han sido totales, insisto, y casi todos concentrados en 2014 y 2015, como si el gobierno ucraniano desde entonces hubiese matado a 14.000 personas a sangre fría. Bien, esa es una de las cosas, y la otra, la desnazificación, se han agarrado ahí. Tened en cuenta una cosa, y esto es importante, y para esto hay que conocer la historia de la Unión Soviética, de ahí que los mejores análisis sobre esta guerra se los vais a encontrar a los historiadores, como en casi todo. Si los especialistas en ciencias políticas y estas cosas quisiesen saber cómo funciona el mundo, hubieran estudiado historia, no hubieran estudiado ciencias políticas. Bien, la Unión Soviética, durante buena parte de su historia, hasta aproximadamente la época de Brezhnev, es decir, a los años 60, la obsesión que tenían, el objetivo, la razón, la legitimidad de la Unión Soviética se basaba en la construcción del comunismo, la construcción de llegar al comunismo. Vamos, estamos construyéndolo, y para eso pues hay una etapa previa en la que nos encontramos ahora mismo, pero llegado un momento estaremos ya por fin en el comunismo, seremos todos felices, no existirá la propiedad privada, no hará falta ni siquiera trabajar. Haremos bueno, como era científico además, haremos bueno aquello que nos decían los padres fundadores, como Karl Marx o como el propio Vladimir Lenin. Bien, eso en los años 60, incluso en época de Khrushchev, llegaron a ponerle una fecha. Dijeron que para principios de los 80 ya habrían llegado al comunismo. Evidentemente no fue así. Pero antes de eso, cuando desplazaron a Khrushchev al frente del partido y por lo tanto del país, y pusieron a Leonidas Brezhnev, Brezhnev lo cambió. Vio que evidentemente no se iba a construir ese comunismo perfecto nunca. Es decir, el comunismo perfecto no tendremos ninguna necesidad porque todo funcionará a la mar de a gusto y tendremos una abundancia absoluta de todo. No será necesario ni siquiera trabajar, porque lo harán las máquinas por nosotros y lo poco que trabajaremos serán apenas unas pocas horas al día en cosas que nos gusten. Bien, eso a la segunda mitad de los 60 ya se veía que no se iba a llegar, pero tenían que buscar una nueva fuente de legitimidad para el régimen, y esa fuente la encontraron en la Guerra Mundial, la guerra contra los alemanes. No olvidéis que la Rusia soviética o la Unión Soviética empezó la guerra del lado de los nazis. Habían firmado un pacto de no agresión con el Molotov-Ribbentrop, con Adolf Hitler, e incluso invadieron Polonia con ellos. Cuando se habla de la invasión de Polonia, Polonia la invaden por los dos lados. Por un lado los alemanes y por el otro lado los soviéticos. Bien, cambian evidentemente de bando a la fuerza en el año 41. Buena parte del ejército alemán había sido entrenado en Rusia en el periodo de entreguerras, entre ellos Guderian, había estudiado en la Academia de Tanques de Kazán, y por lo tanto pues se conocían mutuamente, Guderian perfectamente. Muchos de los oficiales alemanes de hecho hablaban incluso, o por lo menos chapurreaban ruso, ¿no? Bien, cuando los alemanes les invaden en junio del 41, cambian de bando, tienen que aliarse con británicos y con estadounidenses y terminan ganando la guerra. Bien, la cosa queda ahí, pero en tiempos de Stalin y todavía de Khrushchev siguen con la idea de que tienen que llegar al comunismo. Es la legitimidad del Estado. Esto existe, la Unión Soviética existe, la URSS existe porque estamos camino del socialismo. Tiene una causa y una razón de ser. Es a partir de la época de Brezhnev cuando se buscan
la legitimación en el nazismo, en la derrota del nazismo. Es la razón de existir de la Unión Soviética es haber derrotado al nazismo, es haber parado los pies a esta gente. Bien, eso se mantiene hasta el momento presente. Una de las festividades soviéticas más grandes y de la que los soviéticos se sentían más orgullosos era la de la victoria, el desfile de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, el de la derrota del nazismo. Por cierto, en ese desfile tiraban banderas nazis, estandartes, y también tiraban una bandera que hoy es la de Rusia, a los pies de Stalin, ¿no? Esa bandera que es blanca, azul y roja, porque era la bandera que habían utilizado los rusos anticomunistas. Entonces, para que veáis, y por lo tanto anticomunistas que se habían unido al ejército nazi. El ejército nazi llegó a tener una división de rusos blancos, si queréis llamarlos así, al servicio del ejército alemán. Bien, la bandera de esos rusos que habían combatido para el Tercer Reich era la actual bandera de Rusia, así que si hay alguna bandera con reminiscencias nazis, esa es la actual bandera de Rusia, con la que se retrata tanto Vladimir Putin. Pero para todas estas cosas, queridos, hay que saber historia, cosa que no se estudia demasiado. Siempre se mira 3 minutos antes, cuando a veces hay que mirar 300 años antes. Bien, pues esta idea del nazismo y de la desnazificación permanece, porque estas ideas fuerza duran décadas, van de generación en generación. Por eso la siguen utilizando estos señores. El rollo de la desnazificación. Se han agarrado lo del batallón Azov, que son 1000 tíos, que están en un lugar muy concreto, que es Mariupol. Han sacado fotografías, se las han puesto a circular. Bueno, los propios del batallón Azov, que es gente que no tiene 2 dedos de frente, se encargan de hacerse las propias fotografías, y con eso han tomado la parte minúscula por el todo y han dicho, ya está, todos los ucranianos son estos ceporros y estos zangolotinos del batallón Azov. Nada más, unos tíos nazis que pintan esvásticas encima de la bandera de Ucrania. Bien, algo así como si a España la invadiese un país extranjero y saliese, qué sé yo, un grupo pequeño de neonazis, en todos los países hay neonazis, a combatir junto a la resistencia española. Entonces los enemigos dijesen, ¿veis? Todos los españoles son nazis porque está este pequeño grupo que se dice nazi, que lleva esvásticas y demás. Diríamos, no es verdad, los españoles no lo somos. Pero y este grupo, bueno, imbéciles hay en todas partes, ¿no? Bien, pues se han agarrado a esto y, como veis, lo han llevado hasta la propia Organización de las Naciones Unidas. Bien, según imágenes vamos a volver sobre la historia, ahora que os he hecho esta pequeña reflexión histórica. Según imágenes satélite publicadas por la empresa estadounidense Maxar, estos son fuentes de inteligencia pública para que veáis que no hay que ser agente de la CIA para ver ciertas cosas, como esta fotografía en la que se ve la columna rusa circulando. Un convoy de tropas rusas de en torno a 60 kilómetros de largo, esto es un disparate. Esto estamos hablando que es pues casi de aquí a Segovia, ¿no? Ha sido avistado a lo largo de las carreteras del noroeste de Kiev. Sigue la ofensiva armada sobre Kharkov, donde se ha denunciado el bombardeo de edificios civiles, como vemos aquí abajo, y la muerte de varias personas, también la he podido ver. Europa y Estados Unidos han elevado sus sanciones y medidas económicas contra Moscú, mientras las delegaciones de ambos países han mantenido conversaciones en la frontera ucraniano-bielorrusa, las negociaciones de Gomel, que no han llegado por ahora a ningún sitio. Rusia sufrió este lunes la embestida de las nuevas sanciones occidentales que ponen en el punto de mira al Banco Central, todo esto os lo he contado en la contracrónica de hoy, e incluyen la expulsión del sistema SWIFT de varios bancos, lo que se tradujo en el desplome de casi un 30% del rublo y obligó a Moscú a sacar su arsenal para asegurar la estabilidad financiera. No ha podido disponer de todo porque parte lo tenían en custodia fuera. Todo esto os lo cuento en la contra de hoy. El Kremlin, por su parte, ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos de 37 países, entre ellos todos los de la Unión Europea. Bueno, aquí ha ido a remolque porque la Unión Europea le había cerrado el espacio aéreo previamente. En el quinto día de invasión, las autoridades ucranianas también han denunciado la muerte de decenas de civiles en un ataque con proyectiles a Kharkov, y Turquía ha decidido cerrar el Bósforo a buques de guerra de todos los países. Buena decisión la de los turcos, pero no va a afectar mucho. Estamos hablando de una guerra puramente terrestre. Aquí el mar, la verdad, es que no va a pintar demasiado, a pesar de que tanto Ucrania como Rusia tienen costa, pero no va a pintar mucho. Y en el caso de que quisiesen atacar, incluso las fuerzas de la OTAN, esperemos que no lo hagan, lo podrían hacer perfectamente desde tierra. No va a cambiar nada, en una palabra. Mientras miles de ucranianos siguen huyendo hacia sus países vecinos del sur y el oeste, con Polonia como el principal receptor de los más de 600.000 refugiados que ACNUR ha contabilizado desde que comenzó la invasión. Bien, aquí nos ofrece el Confidencial un mapa que está muy bien, que, como pues os podéis imaginar, pues no está al día,
Es un poco lo que sabemos cuando se publicó este mapa, que sería esta mañana. Pero bueno, podemos hacernos una idea de cómo va la cosa. Por un lado, están yendo hacia Kharkov, que está a la derecha del mapa. No sé si llegaréis a verlo. Vamos a ver si lo acercamos un poquito. Vamos a ver. No se puede acercar más de lo que ya está acercado. Bueno, la ciudad de Kharkov, al otro lado está la ciudad de Kiev, que esa se ve bien porque es la capital. A la derecha del todo está el Donbass, propiamente dicho, y al sur está Odessa, la ciudad de Gerson y la península de Crimea. Como vemos, tienen esencialmente 4 frentes. Uno por Kiev, otro por Kharkov, otro por el Donbass y otro que sube desde Crimea. Son 4 líneas de avance, son las que están haciendo. Por lo que parece, no lo sé, no soy estratega militar, pero por lo que parece quieren cerrar el país, dividir el país. Uno avanza desde el sur hacia el norte y otro desde el norte hacia el sur, y tomar la capital. Esto les permitiría, si consiguen sus objetivos militares, y parece ser, según nos cuentan aquí, que tienen intención de cumplirlos todos, pues podemos intuir que el objetivo será hacerse dueños de la capital, hacerse dueños de Kharkov, que es la segunda ciudad del país, y dejar la parte oriental de Ucrania aislada de la occidental. En ese momento, reclamar un alto el fuego y a partir de ahí hacer una serie de exigencias, de solicitudes en la mesa de negociaciones, entre las que probablemente se incluyan, lo desconozco aún, no conozco el futuro, pero seguramente se incluyan esas repúblicas del Donbass para anexionarlas a Rusia y alguna cosilla más, ¿no? Y por supuesto que Ucrania no entre en la OTAN, ni en la Unión Europea, ni nada por el estilo. Vamos, que probablemente lo que pida Putin será algo así, si llega a materializarse eso. Bien, como veis, hay vídeos todos los que queráis. Aquí, por ejemplo, tenemos uno. Este es de F en concreto. Aquí se puede ver cómo ha quedado Kharkov después del bombardeo de ayer. Ha sido un bombardeo limitado, pero no por ello menos doloroso y sangriento. Vamos, que si hubieran tirado de todo lo que tienen, la ciudad la habrían arrasado. Pero claro, bombardear una ciudad con civiles en su interior de esta manera, esto, como ha dicho el presidente de Ucrania, se asemeja bastante a un crimen de guerra. No hay mucho más que decir, ¿no? Ahí lo podemos ver. Imaginad la ciudad en la que viváis vosotros que le hacen algo parecido. Y estamos hablando de edificios civiles. Así que vamos a ver. Bueno, aquí tenemos. Esta es de última hora, mira, la acaban de meter, 14:30. O sea, hace menos de una hora. El servicio de emergencias ucraniano ha informado de que en redes de que en torno a las 13:20 se ha producido un ataque aéreo sobre la ciudad de Kharkov. Otro más a lo largo de la avenida Novobaravsky. Según esta información, el ataque destruyó parcialmente un edificio residencial de 5 plantas, aunque aún no se conoce el número de víctimas, pero nos lo podemos imaginar. Aquí tenemos una fotografía y, bueno, todas las últimas noticias de las últimas horas. Bien, todo indica, insisto, que la cosa va a ir por ahí. No tengo ni idea al final por cómo irá, pero viendo dónde están las líneas de avance, las podéis ver en este mapa a la perfección, en los 4 frentes principales. El del Donbass parece ser que está estabilizado, han tomado Mariupol, o por lo menos se han puesto ahí, y han unido la península de Crimea por tierra, el puente terrestre que llaman ellos, con las repúblicas del Donbass, tomando la ciudad de Mariupol, donde están esos del batallón Azov, y esto parece ser que está más estabilizado, pero están mandando tropas hacia el norte, hacia Dnipropetrovsk. Esta hacia el sur, con la intención obviamente de tomar Kharkov, y después la del norte que baja hacia la ciudad de Kiev, y que es donde está esta mega columna de 60 kilómetros de largo. ¿Qué está haciendo Putin? Pues todo indica que está echando toda la carne en el asador. Todo lo que tiene, volcándolo ahí. ¿Por qué razón? Pues porque tiene que acabar con esto cuanto antes. No es que disponga de muchas reservas y además la ratonera en la que se ha metido yo creo que ya es plenamente consciente. No tanto porque se haya enemistado más con Occidente, eso no le preocupa tanto, hombre, le fastidia que le sancionen y que le pongan problemas económicos, pero lo principal es que él siga manteniendo el poder en Rusia. A ver, si pudiese volver atrás en el tiempo, estoy seguro que no lo hubiera hecho. Su gran fallo ha sido no prever la resistencia ucraniana.
Ese ha sido el gran fallo de Putin en esto y seguramente están haciendo, en el Kremlin ahora mismo, están haciendo acto de contrición por no haberlo previsto. Claro, ahora a estas alturas, a ver quién se lo dice, ¿no? Cuentan, os voy a hacer otra esta histórica, para que veáis lo importante que es saber historia para entender el presente. Cuentan que cuando Hitler invadió la Unión Soviética en el año, bueno, cuentan, está más o menos documentado en distintas memorias y vamos, que lo sabemos, cuando Hitler invadió la Unión Soviética en junio del 41, de lo que os hablaba antes, al principio el ejército soviético no resistió especialmente, fue cayendo. Es decir, que las tropas soviéticas, que estaban especialmente sus oficiales muy mermados por las purgas de los años 30, fueron rindiéndose, iban levantando las manos y rindiéndose uno tras otro. Pero nadie se lo quería decir a Stalin. Ese era el problema. Nadie le quería decir. Él estaba convencido de que iban a resistir sin problemas. Que sí, que me había enterado de que los alemanes habían saltado la línea fronteriza, pero bueno, desde Brest hasta Moscú hay muchísimos kilómetros y ya se encargaría el ejército soviético de frenarle. Y no le frenó, pero Stalin tardó días en enterarse, porque nadie tenía huevos de decírselo. Hasta el punto que se enteró finalmente porque pidió hablar con uno de los generales al cargo de ese ejército, el de Bielorrusia exactamente, y no había nadie al otro lado, y él ya entendió que es que ese ejército había dejado de existir. Y fue entonces cuando se refugió en Sudacha, y fueron allí a Molotov, Zhukov y demás, fueron a verle para ver qué hacían. Él pensó incluso que iban a detenerle y que iban a purgarle a él, pero no. Le dijeron, bueno, ¿y si plantamos cara y tal? Y es cuando decidieron plantar cara. Luego, sobre esta anécdota del principio de la guerra, los rusos elaboraron otra, y era que cuando había muerto Stalin, pues descubrieron que se había muerto en Sudacha, y dijeron, oye, que ha muerto Stalin. Y dijeron, bueno, pues a ver quién se lo dice ahora, ¿no? A ver quién le explica al propio Stalin que ha muerto. Pues me da la impresión que con Putin está pasando algo similar. Que a ver quién le explica al propio Putin que se ha equivocado. ¿Quién es el guapo que llega ahora en el Kremlin y le dice, o en la Dacha, o allá donde esté, quizá en ese Palacio del Mar Negro que os contaba el otro día? Lo dudo. Probablemente esté o en su despacho en el Kremlin, o leía el otro día que estaba en un lugar en los Urales no identificado. Pues a ver quién le dice que se ha equivocado y que tiene que echar marcha atrás. Probablemente ya lo sepa, es decir, Putin no es Stalin, ni mucho menos, pero es que Stalin fue especialmente asesino, no es por nada. Stalin les liquidó a 20 millones de personas. Entonces, esté tratando de salvar un poco la cara. Y que de cara al interior, Rus ya sabe que por el resto del mundo lo tiene jodido hasta que se muera, pero al menos podrá mantener el poder en Rusia, que es realmente lo que le interesa.